Sean bienvenidos a todos los que nos ven a través del internet y a todos los que están presentes. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Tenemos un tema que me pegó. Solamente es un tema que vi en un libro. No lo he leído, lo confieso. Pero esto me hizo empezar a pensar en muchas cosas. Y ese tema es: recuerda que morirás. ¿Sí? Entonces, a través de este tema, me hizo pensar en varias cosas y en varios hombres de la Biblia. ¿Sí? Ya cuando lea el libro, no sé ni cuál es el contenido, les voy a comentar, a lo mejor ni se asemeja a lo que yo escribí, pero eso es lo que yo sentí, ¿no? Lo que vino a mí. Y bueno, una pregunta tenemos: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sí? ¿Vives tu vida como si nunca fueras a morir? Tenemos que tener en cuenta que nuestra vida en esta tierra es corta realmente. Es muy corta comparada a lo eterno, a la eternidad. ¿Sí? Cuando mis padres vivían, ni siquiera pensaba que ellos morirían. Más bien sentía o pensaba como que ellos iban a estar siempre ahí para mí, ¿no? Que yo los podía visitar y ver cuando yo quisiera. Nunca pensé que ellos iban a morir, nunca llegaba a mi mente eso. ¿Sí? Cuando nos enteramos que mi mamá estaba enferma, recuerdo bien las palabras del médico. Dijo: puede durar un día, unas semanas, unos meses, pero su estado en el que está es grave, es grave. Entonces mi mamá estuvo así por mucho tiempo, por lo menos que yo recuerdo fueron como 4 años que estuvo en ese estado. Un estado en el que caminaba, pero tenía que tomar sus descansos para tomar aire, ¿no? Para respirar. ¿Sí? El 8 de junio del 2014, mi mamá partió de esta tierra. Cuando supe que mi mamá estaba enferma de gravedad, una de las oraciones que yo hacía y que le gritaba al Señor: Señor, no te la lleves hasta que mi mamá sea salva. ¿Sí? Que no parte de esta tierra a menos que vaya a tu presencia. ¿Sí? Y en los últimos meses de su vida, ella aceptó al Señor Jesús en su corazón. Muchas veces me pedía que le hablara de los apóstoles, no que le hablara de la Biblia, muchas veces. Entonces, después de que mi madre falleció, mi padre, si mal no recuerdo también, el 9 de marzo del 2015 partió a la presencia del Señor, es decir, 8 meses después. Y igual, ¿no? Cuando estaba así, igual era la misma oración: Señor, no te lo lleves, no te lo lleves, a menos que vaya a tu presencia. ¿Sí? Y recuerdo que a principios de febrero, más bien a finales, ¿no? Como de febrero, por ahí así, o a principios, no recuerdo bien ahí esa fecha. Me habló mi hermano Salvador que mi papá quería hablar conmigo. Y él ya no podía hablar, ya no podía pronunciar palabras. Pero en esos momentos recuerdo que por teléfono me dijo solamente una palabra, me dijo: Paco. Y yo entendí de parte de Dios que lo que mi padre quería era que orara por él. Y recuerdo bien que yo le dije: papá, ¿quieres que ore por ti? Y su respuesta fue: ¡Ey! En el rancho quiere decir sí, ¿no? Sí. Entonces oré por él, lo llevé nuevamente a la oración a Cristo y lo recibí en su corazón, ¿no? Y Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Esa oración hizo que él fuera un hijo de Dios, y si partía a la presencia del Señor, pues iba a ir para allá con él, ¿no? Y después de que recibió a Cristo y que oré por él en ese tiempo, recuerdo, un mes después, más o menos, un poquito más, tal vez, falleció, se fue a la presencia de Dios. Entonces, imagínense, murió mi padre, murió mi madre, mi padre a los 8 meses,
Pues sí fue un dolor, ¿no? Un dolor tremendo, que yo creo que todos mis hermanos y yo lo sufrimos de diferente manera, pero en un lapso de 8 meses murieron los dos, en un lapso de 8 meses. Entonces, cuando estaba bien y mis papás estaban bien, ni siquiera pensaba que un día ellos morirían, ¿no? Ni siquiera pensaba que ya no estarían aquí en esta tierra para abrazarlos, ¿no? Para besarlos, para decirles, mamá, papá, los amo. Nunca lo pensé, nunca lo pensaba, ¿no? Y muchos están así, caminan pensando que nunca van a morir, o ni piensan que un día van a morir, ¿no? Piensan todavía que su vida es larga o que son muy jóvenes, o ni piensan en la vida, que la vida es corta y que un día van a morir. Así que si tú aún, que nos ves a través del internet, ¿sí? Si tú aún tienes a tus padres, te recomiendo que no pelees con ellos, ¿sí? Que no seas grosero con ellos, sino todo lo contrario, que los abraces, que los beses y que les digas, papá, mamá, te amo, te amo. Es la oportunidad, tienes la oportunidad si están vivos. Entonces, piensa que un día vas a morir, ¿sí? Entonces tienes que vivir un día o cada día como si fuera el último día de tu vida. Vive cada día como si fuera el último día de tu vida. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos viven una vida desenfrenada. Viven una vida sin control ni límites en ninguna área de su vida, ¿sí? Porque no han pensado que la vida es corta y que se van a ir de esta tierra, ¿sí? Es decir, que van a morir. El problema no es que vas a morir, es que si te vas en este tiempo, ¿sí? O en este momento, piénsalo así. ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? ¿Sí? Vas a ir a bailar a un comal calientito, ¿no? Muchas veces en la iglesia no quieren danzar. Entonces vas a ir a otro lugar donde vas a danzar porque vas a estar sobre un comal calientito. No, muchos dicen que así adiestran algunos animales, ¿no? Para que hagan cosas sobre un comal caliente. Wow, wow, wow. Es tremendo, ¿sí? Pero si tú estás ya de la iglesia, si tú ya estás dentro de la iglesia, debes tener la seguridad en tu corazón de que estás apartado de todo mal y que estás apartado para Dios, ¿sí? Y cuando vayas de esta tierra, partes de esta tierra, vas a vivir una eternidad con Dios, vas a vivir una eternidad con Jesús, vas a vivir una eternidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces a personas bromear con nerviosismo cuando se les pregunta esa pregunta incómoda, ¿no? Si mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Y muchas veces ellos dicen al cielo con todo y zapatos, ¿no? De una forma nerviosa. Otros dicen, la verdad no lo sé, ¿sí? Pero yo te digo algo, el cielo se gana o se pierde aquí en la tierra mientras estás vivo. El cielo se gana o se pierde aquí en la tierra mientras estás vivo. Si estás dentro de la iglesia, yo te pregunto, ¿de verdad vas a ir al cielo? ¿De verdad te has ganado una morada celestial en la presencia de Dios? Podemos ver en la Biblia y podemos leerlo, ¿sí? Que Judas caminó 3 años con Jesús. Judas caminó 3 años con Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? O sea, Judas con un beso entregó a Jesús. Judas con un beso entregó a Jesús y por ello, y por lo que dicen las escrituras, te aseguro que Judas no está en el cielo. Judas no está en el cielo. Lucas 22:48. Esto le dijo a Jesús. Cuando Judas lo entregó, Jesús le dijo esto a Judas. ¿Sí? Ya lo convertí en trabalenguas, creo, ¿no? Jesús le dijo esto a Judas en Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde crees que se fue Judas? ¿Al cielo o al infierno?
El Señor le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahora vean lo que dice Mateo 26, 24. Mateo 26, capítulo 26, versículo 24, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él más. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Quién lo entregó? Ahorita lo leímos. ¿Quién lo entregó? Judas con un beso. Y vean lo que dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense, una palabra tremenda, una palabra muy fuerte. Bueno le fuera mejor a ese hombre no haber nacido. Esto quiere decir, hermanos, que vamos a ir al cielo y que allá no vamos a encontrar a Judas. ¿Sí? Judas entregó a Jesús por unas monedas. Y debemos tener cuidado nosotros en no entregar a Jesús. Porque muchos que están dentro de la iglesia también pueden entregar a Jesús. Judas lo entregó por unas monedas y podría preguntarte, pero tú, ¿por qué lo entregas? ¿Por un enojo? ¿Por una mentira? ¿Por codiciar lo que no es tuyo? ¿O por un momento de placer? ¿O por falta de perdón? ¿Por qué lo entregas? ¿Por qué lo entregas? Debemos tener cuidado con lo que hacemos, hermanos. Veamos a otro hombre de Dios. Hombre de Dios. Más bien este hombre sí es de Dios, ¿no? Moisés era manso, murió, pero fíjense bien, Dios tenía una tierra prometida a los israelitas. Pero aunque Moisés era manso, ¿sí? Y murió, no entró a la tierra prometida. Hermanos, muchas veces nosotros no somos ni mansos. Y nosotros anhelamos entrar a esa tierra. ¿A dónde creen que fue Moisés? Vamos a leer algunos pasajes. Números 12, versículo 3. Vean lo que dice. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué significa manso? Manso significa humilde, significa gentil y sumiso a la voluntad de Dios. ¿Sí? Significa fuerza para responder con calma a situaciones difíciles. O sea, que no se exaltaba tan fácilmente, no se enojaba tan fácilmente, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos nosotros con esas características, ¿somos mansos? La Biblia habla de mansedumbre, de manso de Moisés. Con el Señor Jesús también lo nombra así. ¿Sí? Manso. ¿Nosotros somos mansos? ¿O somos rebeldes? Como el caballo, como le decían allá en el rancho, un caballo brioso, ¿no? Que no lo puedes tocar porque avienta patadas. Allá le nombraban reparar, ¿no? No lo puedes montar, ¿no? Deuteronomio 34, versículo del 1 al 8. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Y qué dice? Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová.
Muchos dicen que Moisés no murió, pero la Biblia dice que murió. Moisés murió, ¿sí? En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, imagínense, se fue lleno de vida, con fuerza, sano y fuerte se fue así, se lo llevó Dios, ¿no? Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Sí? Entonces, Moisés, las escrituras nos muestran que murió. Pero ¿a dónde fue Moisés? ¿Al infierno o al cielo? ¿A dónde creen que iría? Miren, vamos a ver un pasaje para que veamos. Vamos a ver Lucas 9, 28 al 33. Fíjense. Vamos a ver del 28 al 33. Lucas 9. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, está hablando del Señor Jesús, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés y Elías, cientos de años después, estaban hablando con el Señor Jesús. Cientos de años después de que murió. Es decir, Moisés sí fue al cielo, ¿no? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Estaba espantado, estaba Pedro, imagínense pues, viendo el resplandor de la gloria del Señor Jesús y viendo a Elías y a Moisés llenos de gloria, llenos de gloria. Imagínense ver al Señor en esta gloria es otra cosa, otra cuestión, ¿sí? Entonces, nos podemos dar cuenta que Moisés estaba en el cielo, ¿sí? Que su cuerpo había sido transformado de una forma gloriosa, ¿no? Y vamos a ver aquí otros pasajes, Lucas 16, del 19 al 31. A lo mejor nos vamos a tardar un poquito más de lo que había pensado. El hombre rico murió. Porque si vemos allí, estamos viendo el rico y Lázaro, ¿no? Entonces vemos que el hombre rico murió y se fue al infierno. ¿Por qué se fue al infierno? ¿Por qué se fue al infierno? Vamos a ver. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿sí saben qué es el Hades, verdad? Es el infierno, pues. Es el infierno, ¿eh? Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en el comal calientito, ¿no? Atormentado, imagínense, bastante calor, y quería aunque fuese una gota,
de agua, aunque fuese una gota de agua, ¿sí? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre o entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces les dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? Entonces vemos que Lázaro sufrió, ¿sí? Y se fue a vivir una eternidad en tranquilidad y en paz. Pero el rico no. Pero el rico no. El rico no fue así. El rico se fue al infierno. ¿Y por qué se fue al infierno? ¿Sí lo entienden en la escritura? ¿Saben por qué se fue al infierno? Por su estilo de vida. Puede ser, es que muchas veces malinterpretamos. Un rico se puede ir al cielo, por supuesto, pero él no se fue al cielo, se fue al infierno, pero por su estilo de vida. ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Embriaguez? ¿Sí? Embriaguez, ¿no? Excesos en todos los sentidos. Pero algo bien importante que podemos ver en la Biblia, falta de compasión por los necesitados. Él no tenía compasión, ahí estaba el mendigo. Y dice la palabra que el mendigo quería saciarse de las migajas que caían. El rico, siendo tan rico, no pudo haberle dado de comer. Y no le hubiese pasado nada, ni se hubiera quedado muy pobre. Entonces yo creo que falta de compasión por los necesitados. Y un estilo de vida extravagante. ¿Sí? Excesos. Podríamos hacer una pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sí? Hebreos 10, 26 y 27. Podemos ver los que rechazan a Cristo y viven en pecado. Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si conocemos la verdad, hermanos, si conocemos la palabra, si conocemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿por qué tenemos que seguir pecando? No tenemos que hacerlo, porque no va a volver a venir Jesús a volverse a sacrificar. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio ya está hecho. Ya no tenemos que pecar. Ya no tenemos que pecar. Vamos a ver Apocalipsis 20, 14 y 15. Y aquí podemos ver a los condenados. Apocalipsis 20, 14, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, acuérdense que tenemos que nacer 2 veces. Una vez de qué? De la carne, y la otra del espíritu. Hay 2 muertes. La primera de qué? Y la segunda, así es. ¿Ya se dan cuenta de eso? Así como debemos nacer 2 veces, también hay 2 muertes. Pero no queremos ir a una segunda muerte, ¿verdad que no?
No, queremos vivir una eternidad con Dios. Queremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida eterna. Y lo creemos, Dios lo ha escrito. Dios lo ha escrito. Ahora no debemos pecar para que nuestro nombre no sea borrado de ese libro. Que nuestro nombre no se borre. ¿Sí? Vamos a mencionar levemente también a las personas que se fueron al cielo. Y las hemos mencionado algunas veces. Fueron al cielo, pero sin morir, ¿no? Enoc y Elías. Génesis 5, 22 y 24. Dice así. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, nada más 365 años. Nada más. ¿Sí? Fueron los días de Enoc. ¿Sí? ¿Y qué dice? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? No murió. No murió. Desapareció. ¿Por qué dice? Porque Dios se lo llevó. O sea, no murió. Enoc se fue vivo. Imagínate que tú estés en oración y de pronto venga el Señor y te diga, ¿sabes qué? Vamos a que me ores allá al cielo. ¡Vente! ¡Uy! Y en un instante estás allá en el cielo con Él, ¿no? Vivo, hermanos. Eso le pasó a Enoc. ¿Te imaginas qué glorioso, qué tremendo? Él está en el cielo, pero con todo y ahora sí, como decía hace rato, ¿no? Con todo y zapatos. Con todo y zapatos, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Segundo de Reyes 2:11. Dice, aquí otro que se fue en un carro bien bonito, ¿no? Elías. Vean en qué carro se fue. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Y qué dice? Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! O sea, vino Dios. Elías tampoco murió. Otro hombre que no murió. Que por su amor a Dios, que por caminar con Dios, por estar cerca de Dios, siempre no murieron, sino que Dios dijo, ¿sabes qué? No, pues te amo tanto que no vas a morir. Vámonos de una vez conmigo, vente, vámonos. Sí, y fueron al cielo sin pasar por el estado de muerte. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Entonces, tenemos que saber quiénes son los que no van a ir al cielo. ¿Sí saben quiénes son los que no van a ir al cielo? Yo les voy a decir ahorita. Vean Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no irán al cielo. ¿Ya vieron quiénes no van a ir al cielo? Es más, vamos a confirmar todavía más esto en el siguiente pasaje, Romanos 1, 28 al 32. Todavía, por si por ahí falta algo, aquí le vamos a aumentar otros poquitos, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Sí? Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Otra lista para completar a los que no van a ir al cielo. Hermano, debes tener cuidado que no estés en esta lista. Debes tener cuidado de que no estés en esta lista. Vamos por una tercera lista. Vamos por una tercera lista. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y antes, si no es que todos los que estamos aquí éramos así. ¿Sí? Así. Pero ya Dios nos lavó, dice, ¿no? Y fuimos santificados. Ya fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no tenemos que estar en esa lista, hermano. Jesucristo murió y venció la muerte por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Él venció para que tú y yo también podamos vencer a la muerte por la muerte y la resurrección de Cristo. Él venció por nosotros. Y nosotros con Jesús somos más que vencedores por Cristo Jesús. Hebreos 2:14 dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús destruyó al diablo, ¿sí? Destruyó la muerte. Nosotros, hermanos, tenemos vida eterna. El Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Aunque muera, ¿qué? Así es, vivirá con Él. Tenemos una eternidad. Apocalipsis 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y Él venció por ti, por mí. Y Él dice que el que venciere hasta el final, luchar hasta el final, tendremos una eternidad con Él. Porque Él ya venció por nosotros. Él ya venció a la muerte, Él ya venció al infierno. Él resucitó. Él resucitó. Entonces, hermano, cuando pienses en pecar o quieras pecar, solo recuerda una cosa, que morirás. Y si la muerte te agarra en ese pecado, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Ten cuidado. Ten cuidado. Lo mejor es apartarnos de todo pecado. El Señor Jesús ya venció a la muerte, ya venció al diablo. Tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venció por ti y por mí. Él murió para que tú y yo fuéramos perdonados, para que tú y yo fuéramos más que vencedores en Cristo Jesús y para que tuviéramos una eternidad con Cristo. Si tú ya aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, déjame decirte que tú ya tienes eternidad en ti. Solamente no la pierdas. Si no lo has aceptado, hoy es un buen momento para que lo hagas. Si tú que nos ves a través de internet nunca has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, ¿por qué no lo aceptas para que tengas un seguro
y un paso hacia la eternidad con Dios. Es un buen momento. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y repites conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados, Señor. Límpiame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, Señor. Entra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo hiciste, ahora eres salvo, eres salva. Y ahora tienes eternidad en ti.